Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Les habla el profesor Paul Héctor Sierra, profesor de análisis numérico, programación numérica del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Maracay. Hoy es 11 de marzo del 2025 y vamos a proceder con la clase relacionada al tema interpolación polinómica de Newton a través del método de diferencias divididas. Bien, entonces el método de diferencias divididas de Newton es otro método numérico que vamos a estar utilizando para construir un polinomio que nos permita representar una función a partir de pares ordenados de un sistema rectangular. Para ello, entonces, debemos llevar a cabo el desarrollo de cálculo de algunos coeficientes, como los pueden ser C1, C2, C3 y C4, que son, en este caso, los coeficientes que van a acompañar la distribución de la variable menos la diferencia que esta variable guarda con respecto a un punto fijo dentro de la recta. Para ello, entonces, vamos a utilizar, en este caso, la pendiente. Fíjense que en este caso C1 va a estar en función simplemente del valor 1. Es decir, cuando tengo x1, lo que hago es buscar mi valor y sub 1, y posteriormente, a partir de C2, entonces se comienzan a generar las diferencias de pendiente. Fíjense que tenemos y2 menos y1, que está representado por fx2 menos fx1 sobre x2 sobre menos x1. Y así sucesivamente vamos a ir integrando estas diferencias hasta alcanzar el límite máximo del extremo que queremos medir. Bien, entonces vamos a conformar una constante C sub k, que es la que nos va a dar los coeficientes para calcular la diferencia dividida. Fíjense que esta viene dada entonces por la evaluación de la función, en este caso en x1, x2, x sub k. Fíjense que entonces el polinomio que vamos a conformar, que va a ser de grado n-1, es decir, esto indica que si tenemos cuatro puntos para formar la curva del polinomio, vamos a tener entonces un polinomio de grado 3. Y entonces, dependiendo del grado del polinomio, lo que le vamos a restar un grado a ese polinomio. Por eso la fórmula se identifica como Pn-1x. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria de la función evaluada en x sub i, que en este caso podría ser de x sub 1 a x sub k, multiplicado por el producto de j igual 1 hasta k menos 1 de la diferencia que va a existir entre el valor inicial de x y el valor final de x. Es decir, si yo estoy calculando con respecto a x0, en este caso, como la diferencia es 0, sería con respecto a x. Pero si ya calculo con respecto a x1, entonces ya sería x menos x sub 0 por x menos x sub 1. Y si calculo con respecto a x sub 2, sería x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Entonces, en la medida que va aumentando el número de puntos, también irá aumentando progresivamente el multiplicador que vemos acá en la fórmula, que va desde j igual 1 hasta k menos 1. Bien, aquí lo podemos ver de una manera un poco más desarrollada. Entonces, fíjense que tenemos el polinomio de x, ¿verdad? Que va desde un x sub 1 hasta un x sub k. Y fíjense que entonces simplemente lo que se van es sumando las funciones de la diferencia de x, en este caso, con respecto al producto que esta función va a presentar de acuerdo al grado de avance que se tiene en los puntos. Entonces, fíjense en la parte 2 que aparece el polinomio. Entonces tengo f de x1 más f de x1, 2, y lógicamente esa función lo que hace es definir el tramo con respecto al cual también yo voy a evaluar el producto.
hasta que logramos obtener el último coeficiente, que en este caso sería k-1, dependiendo del grado del polinomio que queramos desarrollar. Entonces, al generar este comportamiento, ¿verdad? Fíjense, vamos a terminar generando un polinomio que va a representar el comportamiento lineal a través del cual se van a distribuir los puntos de la función que estamos buscando. Y a su vez, esta función viene dada por las diferencias divididas, que podemos verla en la última fórmula, que van a ir desde f sub 2, en este caso, o f sub k, hasta f sub 1. Dividido entre x sub k, que sería el último factor, menos el x sub 1, que es de donde parte el cálculo. Bien, aquí en la gráfica que se presenta podemos observar cómo entonces se va generando lo que llamamos el árbol de diferencias divididas. Fíjense que básicamente se comienzan a tomar parejas, ¿okay?, de números, las cuales vamos a identificar con una función, en este caso f de x1, f de x2. Fíjense que f de x2 después se relaciona con f de x3 y con f de x4. ¿Okay? Así como f de x3, que es la anterior a f de x4, se relaciona con esto. Entonces esto nos va a dar como resultado que va a haber una primera diferencia dividida que va a ir de f de x1 a f de x3, donde f de x2 lógicamente va a ser como el punto central que une esos dos elementos. Posteriormente, fíjense que continúa el siguiente nivel de diferencia dividida, que viene f de x1, f de x2, f de x3, la cual al ir llegando también a ese nivel junto con las diferencias divididas que se forman entre f de x2 y f de x4, vamos a obtener finalmente la diferencia dividida f de x1, 2, 3 y 4, que la podemos observar en la penúltimo nivel, ya conformado por x1, x2, x3, x4, hasta alcanzar el x1, x2, x3, x4, x5, que sería nuestra diferencia dividida final, y por ende quien piense que es un polinomio de grado 5, ¿verdad? Tenemos, perdón, un polinomio, este sería un polinomio de cuatro valores, por lo que tendríamos entonces un polinomio de grado, tenemos hasta x5, no, perdón, de x, polinomio de grado 4. ¿Ok? Ok, entonces observemos que las diferencias divididas que estamos buscando, ¿verdad?, las podemos expresar también en este orden, que son es similar a las diferencias divididas que encontrábamos en el caso anterior del árbol en forma vertical. Y fíjense entonces que está conformada en este caso de x1 a x5. Por lo tanto, el polinomio que vamos a obtener es un polinomio de grado 4 acompañado de 4 coeficientes, ¿sí?, el cual entonces vendrá dado, cuyos coeficientes vendrán dados por la siguiente relación. El coeficiente 1 sería la diferencia entre x1 y x2, el coeficiente 2 sería la diferencia formada de x1 y x3, y el coeficiente 3 la diferencia entre x1 y x4, mientras que el coeficiente 5 vendría dado por la diferencia entre x1 y x5. Algo importante destacar con respecto a los métodos de interpolación lineal, en especial el método de diferencia dividida de Newton, es que la interpolación lineal es la forma más simple de interpolación, pues esta consiste en conectar dos puntos con una línea recta, solo que a través de las diferencias divididas de Newton nosotros podemos, digamos, ir seccionando y fraccionando cada vez más esa pendiente, haciendo que esta distancia que existe entre la recta secante que estamos trazando y la línea que describe la función o la curva de la función sea cada vez menor. Este límite entre las dos funciones
y nos permita alcanzar un mayor nivel de aproximación entre esa recta y la función. Fíjense entonces que la pendiente, ¿verdad? Que es un concepto que nos va a permitir unir a través de una línea secante dos puntos de la recta dos puntos de la curva que están descritas por una función, va a venir dada por una igualdad de relaciones dependientes, donde si lo vemos podemos relacionar puntos generales con puntos internos a la curva. Entonces fíjense que la primera pendiente yo digo que es f de x menos x, f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Y yo digo que esto es igual a la pendiente en el punto 1, que sería f de x1 menos f de x sub 0 sobre x1 menos x sub 0. Si notamos, lo que nos están dando allí son dos fórmulas de pendiente donde nos dicen que entonces la pendiente que tengo interna dentro de los dos extremos de este triángulo que conforma podría decirse, la hipotenusa, que es la recta tangente que corta la curva en dos puntos, se puede ir seccionando a extremos más pequeños de manera que yo pueda ir acercándome cada vez más a través de esta pendiente al intervalo de la recta, al intervalo de la curva, perdón. Ok, aquí lo tenemos un poco más claro. Fíjense, aquí partiendo de entonces esta relación que les decía antes, f menos f de x sub 0, ok, es decir, de el extremo general menos, fíjense que si le quitamos x sub 0 me va a quedar el punto. Si yo a x le quito x sub 0, me va a quedar básicamente es el punto que va de 0 a f de x sub 0. Ahora, esto yo lo relaciono con los valores en x y lo igualo a los valores internos de x1. De acá, fíjense que entonces me da para generar dos ecuaciones dependientes, pero a través de la igualdad. Entonces yo puedo decir que f de x menos f de x sub 0, despejando x menos x sub 0, será igual a f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0 por x menos x sub 0. Y eso, si lo ven, es la ecuación de la recta. Entonces, en general, ¿okay? Vamos a tener que la notación f de x indica que se trata de un polinomio de interpolación de primer orden, y además de representar la pendiente de la línea que conecta los puntos, el término dependiente dado por f de x1 menos f de x sub 0 entre x1 menos x sub 0 es una aproximación de diferencias divididas finitas a la primera derivada. ¿Okay? Recordando que la derivada es la pendiente de la recta. Ok, en este primer ejemplo nos dicen calcúlese el logaritmo natural de 2 usando interpolación lineal. Bien, para calcular esto, lo primero que tenemos que llevar a cabo es el establecimiento de un intervalo, ¿verdad? Donde vamos a hacer la evaluación. En este caso, dado que el logaritmo, en el caso de 1 es igual a 0, vamos a tomar el intervalo 0, 0 logaritmo neperiano de 6, ¿ok? Para ver cómo se comporta la función. Posteriormente, vamos a repetir este procedimiento para el intervalo 1, 4, ¿ok? En el cual vamos a medir cómo cómo va disminuyendo, ¿ok? Piensen que a la medida que disminuimos esa distancia entre el intervalo, también disminuimos el grado de error que podemos ir cometiendo. Entonces, el logaritmo neperiano de 2 es igual a 0,693147. Si vamos entonces midiendo el error que vamos a cometer de abrir el logaritmo neperiano, el intervalo desde 1 hasta 6, con relación al que cometeríamos de abrir el intervalo de 0 hasta 4, el resultado sería el siguiente. Fíjense, si nosotros entonces evaluamos la interpolación para el logaritmo neperiano de 2 en
el intervalo 1, 6, fíjense lo que nos estaría dando. ¿Okay? Recuerden que el resultado, en este caso, f de x, viene siendo igual al logaritmo neperiano, que es la función de cada uno de estos valores. En este caso, nuestro intervalo es 1, 6, tomamos los extremos. Y fíjense que nos da 0,3583. Y esto representa un error porcentual de 48.3%. Ahora, si reducimos el intervalo de 1 hasta 4, fíjense cómo rápidamente comienza a disminuir el grado de error porcentual en relación al valor que estamos obteniendo con relación a 2, que es de 33.3%. Ok, aquí lo podemos entonces ver un poco más, si se quiere, de manera más gráfica. Entonces fíjense, cuando las estimaciones son lineales, fíjense cuando vamos del intervalo desde 1 hasta 6, vean el grado de separación que existe entre la recta secante que une esos dos puntos con la función logaritmo. Mientras que si ven cómo vamos cerrando el intervalo, nos vamos aproximando al punto, ¿ok? El punto rojo se va aproximando al punto objetivo, que en este caso era el logaritmo neperiano de 2. Conclusión, quiere decir que en la medida que nosotros disminuimos esa distancia entre las diferencias y la vamos dividiendo, o sea, las vamos distribuyendo a través de la división, nos aproximamos mucho más al punto objetivo. Sin embargo, este método tiene una falla, ¿verdad? Que hay que recordar que las derivadas, en este caso son las pendientes de la recta, alcanza su punto máximo cuando la recta queda en sentido horizontal, es decir, cuando esta se hace cero. Y es allí donde puede fallar el método. Entonces, fíjense, aquí tenemos otro ejemplo, pero con el logaritmo base 10, ¿ok? Nos piden que calculemos el error. Fíjense, entonces, primero lo llevamos de 4 a 6, ¿ok? Sacamos los dos elementos entre 4 y 6 y observe que obtenemos para este caso un valor que nos va a dar un error bastante grande. Y posteriormente disminuimos de 4.5 a 5.5, es decir, llevamos prácticamente la diferencia a un término. Y ahora vamos a ver cómo eso afecta al grado de error que se está cometiendo con respecto al nivel de acercamiento hacia la recta. Ok, aquí fíjense, aquí se colocan, ¿verdad? Los dos valores, en este caso f de 6 y f de 4, y abajo se cierra mucho más el valor entre 5.5 y 4, o sea, tenemos una diferencia de 2 unidades en el primero y de apenas una en el segundo. Y fíjense cómo se reduce significativamente la diferencia en cuanto al error. Arriba tenemos un error de 1.268%, mientras que ya en el segundo cálculo, al disminuir la distancia, tenemos un error de 0,3122%. Entonces, al momento de conformar, como decíamos antes, el polinomio que nos va a ayudar a calcular la diferencia, la representación de la función a través de la forma polinomial mediante las diferencias divididas de Newton, vamos a tener esta expresión que tenemos acá, que la habíamos señalado antes. Entonces va a estar conformada por un polinomio de grado n-1, recordando que va a disminuir un grado, donde vamos a tener los coeficientes, en este caso b sub 0, b sub 1, b sub 2, hasta b sub n, que van a estar relacionados con el multiplicando, o el productivo, mejor dicho, de la diferencia que existe entre x y el grado de variable que estemos avanzando dentro del desarrollo del polinomio. Entonces, en este sentido, b sub 0 vendrá dada directamente por el valor de y, en este caso evaluado en x sub 0. B sub 1 vendrá dada por el valor que nos arroje la función
este caso a partir de la diferencia de x sub 0 menos x sub 1, mientras que b sub 2 ya será la diferencia entre x sub 0 y x sub 2. Por lo tanto, siempre se va a generar una diferencia entre los valores iniciales y el valor final, siendo el valor en este caso x sub n el valor final, expresado en n hacia el infinito, y en la medida que vayamos reduciendo este valor alcanzará la dimensión xn-1 hacia el infinito. Ok, fíjense entonces cómo a partir del método de diferencias enésimas, observen cómo disminuye sustancialmente el grado de aproximación, o aumenta, mejor dicho, el grado de aproximación que existe entre la función y el error que se está cometiendo al trazar la recta secante. Lo podemos observar en la gráfica 1, que está a la izquierda, como es representativo la disminución del grado de error en la medida que vamos cerrando cada vez más el intervalo de evaluación de la función. Ok, finalmente fíjense acá, vamos a tener en este caso esta tabla, ¿verdad? Que va a venir dada por, en este caso, un polinomio de grado 3 con 4 puntos. Fíjense que tenemos los contadores desde 0 hasta 4. Tenemos los valores de x sub 0 hasta x sub 4 y su correspondiente imagen desde f de x sub 0 hasta f de x sub 4. Sin embargo, observen que en la tabla aparece la primera, segunda y tercera derivada, lo cual se va generando a partir de la relación que va a existir entre los diferentes cortes o disminuciones que hagamos al momento de estudiar la recta, hasta llegar a la última expresión, que sería f de x4 1 hasta f de x3 0, que es el extremo, si lo vemos, es el extremo que se relaciona ya directamente con x4 menos x sub 0. Bien, veamos este nuevo ejemplo que dice: usando la siguiente tabla de datos, calcula el logaritmo neperiano de 2 con un polinomio de interpolación de Newton con diferencia dividida de tercer orden. Ok, fíjense que entonces al decirme que tengo una diferencia dividida de tercer orden, eso quiere decir que yo voy a llegar hasta x sub 3 en el orden del producto. Por tanto, fíjense entonces que cuando el logaritmo neperiano vale, en este caso 0, el resultado obtenido será, perdón, cuando el logaritmo neperiano vale 1, el resultado será 0, cuando vale 4 será 1,386299, cuando vale 6 será 1,7917595, y cuando vale 5 será 1,6094379. Pero recordando que vamos a obtener siempre un polinomio de grado mayor, aquí tenemos 4 pares ordenados, por lo tanto el polinomio que vamos a obtener será de grado 3. Ok, como les decía antes, entonces vamos a tener un polinomio de grado 3, por lo tanto debemos calcular 3 coeficientes, y fíjense en que la medida que avanza el grado del coeficiente, en este caso B1, B2, B3, va aumentando el grado del productivo. En este caso B1 será la diferencia debido a que es el de primer orden, sería x menos x sub 0, B2 vendrá dado por el productivo de x menos x sub 0 menos x menos 1, fíjense que ya allí se forma un polinomio de grado 2, y en el tercero se forma un polinomio de tercer grado. Bien, aquí tenemos entonces las diferencias divididas con las que vamos a venir trabajando. Primero es x1 x0, ok, posteriormente pasamos de x2 a x1, y finalmente de x3 a x2, recordando siempre que de acuerdo a la fórmula general esto sería f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Posteriormente sería f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, y el último sería f de x3 menos f de x2 sobre x3 menos x2.
Seguidamente entonces pasamos a las diferencias divididas de segundo orden, las cuales ya lo que hacen es prácticamente unir. Ok, en este caso estamos en x3, entonces unimos 0 con x3 y posteriormente x3 con x1. Y utilizamos la diferencia en función de lo que vemos acá. Primero x2 menos x1 que es el factor que une con x0, lo tomamos aparte y sacamos su diferencia, y finalmente esto lo dividimos entre x2 menos x0, y lo mismo hacemos para x3, x1. Finalmente, fíjense, aquí tenemos entonces la diferencia de la tercera diferencia dividida, recordando que es un polinomio de grado 3. Entonces es ya la relación, o digamos la diferencia total entre el primer valor y el último. Fíjense que en el denominador aparece x3 menos x sub 0, y la relación que existe de los valores en el numerador van desde x3 a x0, pero pasando por los elementos intermedios anteriores, que eran x3, x1, x2, x0. Bien, finalmente obtenemos este cuadro resumen, donde los valores o los coeficientes que aparecen encerrados dentro del recuadro amarillo representan los coeficientes que vamos a utilizar para la construcción del polinomio. Bien, aquí entonces los tenemos, ¿verdad? Señalados ya en números de color rojo. Fíjense entonces que el primer coeficiente es 0, debido a que no, el primer multiplicando, en este caso no tenemos x anteriores, este valor va a ser 0. Posteriormente viene la la primera diferencia dividida, entonces sería x menos 1, porque es el valor al cual se le resta la x. Posteriormente tenemos la segunda diferencia dividida entre 1 y 0, que sería x menos 1 por x menos 4. Y la tercera diferencia dividida, que será correspondiente al tercer polinomio, que viene dada por, en este caso, por 2, el valor 2, porque recuerden que estamos hablando de un polinomio que es de grado 3, entonces partiendo del grado 0 sería 1, 2, 1 y 2 para el tercer grado. Entonces sería la diferencia entre x1 multiplicado por x menos 4 multiplicado por x menos 6. Entonces, bajo la aplicación de esta ecuación vamos a tener finalmente para x igual 2 un error de 9,3%. Aquí tenemos, al igual que en el caso anterior, otro ejemplo, okay, donde nos dan cuatro pares ordenados, conformados por sus valores de x y valores de y, que vienen dados por f de x. Y procedemos a repetir el procedimiento. Nuevamente, dado que es un polinomio conformado por 4 pares ordenados, nos va a dar un polinomio de grado 3, y su fórmula general sería la que vemos en pantalla. Donde tenemos b sub 0, b sub 2, b sub 3 y b sub 1, que son los coeficientes que van a ser multiplicados por las diferencias divididas de x con respecto a los valores que estemos evaluando en el momento. Ok, aquí podemos observar entonces nuevamente la forma de estas diferencias divididas, y vemos que primero sacamos la diferencia dividida entre x1 y x0, okay, en este caso sería entre 4 y 5.4. Esto nos va a arrojar un valor que va a ser el valor de y para esa diferencia, y repetimos este procedimiento con los tramos x2, x3, x3, x2. Entonces lo mismo hacemos para obtener la segunda diferencia dividida, la cual va a venir dada por el tramo x0, x2, x1, x3. Finalmente desarrollamos la tercera diferencia dividida, que ya comprendería el tramo x3, x0.
a través de la evaluación de las diferencias x3, x1 y x2, x0 sobre x3, x0 que correspondería a la longitud completa del intervalo que estamos evaluando, obteniendo así un coeficiente final de menos 0,01144606. Bien, nuevamente entonces volvemos a seleccionar ya los coeficientes y esto los vamos a relacionar con multiplicando de acuerdo al grado de avance que tengamos dentro del polinomio hasta llegar al grado 3. Entonces tenemos aquí b sub 0 que sería 0,60, 60, 0,2, tenemos a b sub 1 que sería 0,094385, b sub 2 que sería 0,0048232 y b sub 3 que sería menos 0,014460. En el caso de b sub 0, va a estar multiplicado solamente por, en este caso el valor será 0, esto se le suma al productivo de x menos x1, posteriormente en b sub 2 será multiplicado por el productivo de x menos x1 por x menos x sub 0 y en el caso 3 será el productivo de x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Bien, aquí podemos entonces observar ya el resultado del desarrollo del polinomio, ¿ok? Y vemos como el error obtenido es de 0,08799%. Eso quiere decir que cuando nosotros calculamos el valor para, en este caso, para el polinomio de 2 a través de esta fórmula, el error va a ser muy bajo. Bien, a continuación vamos a presentar entonces otros ejemplos, nuevamente recordando con lo que representa la fórmula general de la interpolación de Newton, ¿okay? En diferencias divididas. Vamos a aplicar esto a otro ejemplo con la representación de una función distinta. Nos dan entonces una tabla igualmente con 4 valores comprendidos para el caso de x entre 1.5 y 7.2 con sus respectivas imágenes entre menos 5 y 10 y nos piden hallar el polinomio a través de diferencias divididas para la función evaluada en 3.5. Entonces lo primero que hacemos, ¿verdad?, es graficar los puntos, y esto es algo que se recomienda a fin de poder establecer una primera idea de cómo es el comportamiento de esa línea de la función. Seguidamente, entonces, desarrollamos el polinomio, tenemos 4 puntos, por lo que vamos a tener nuevamente un polinomio de grado 3, representado por la fórmula que vemos en la parte de abajo que dice p sub 3 y lógicamente este polinomio va a venir dado por la sustitución de los valores a los cuales posteriormente le vamos a incorporar el valor de los coeficientes. Sin embargo, las diferencias x menos x sub 0, x menos x sub 0, x menos x sub 1, x sub 0, x sub 1, x sub 2 no varían. Por lo tanto, las podemos sustituir directamente en la fórmula. Paso seguido, entonces vamos a hallar los valores de b sub 0, b sub 1, b sub 2 y b sub 3 a fin de poder completar, obtener los valores de los coeficientes y completar el polinomio. Al igual que en los casos anteriores, entonces primero para b sub 0 no, el valor va a ser directo porque como no tiene un valor que lo anteceda, es como restar b sub 0 menos 0, será igual a decir f de x sub 0 que es igual a menos 5. Posteriormente vendría b sub 1, que es el valor comprendido entre la diferencia dividida de x sub 1 a x sub 0, a lo cual aplicamos la fórmula de la pendiente y obtenemos ese valor. Seguidamente viene el valor x sub 2, x sub 1, el cual es calculado con el fin de poder establecer los dos extremos que nos permitirán calcular entonces la diferencia dividida en base al
al segundo valor, que es x sub 2. Y faltaría entonces x sub 3, x sub 1 y finalmente x sub 3, x sub 3, x sub 0. Fíjense entonces que en este caso lo que hacemos es calcular la diferencia dividida para x sub 3, x sub 0, okay, que es el tramo final, y con esto obtenemos el coeficiente b sub 3. Bien, ya aquí podemos observar en la gráfica por dónde pasa la función que representa el polinomio de interpolación creado con el método de diferencias divididas de Newton. Aquí podemos observar entonces el polinomio, ¿ok? Y al hacer la evaluación del valor que nos pedían inicialmente en dicho polinomio, que era 3,5, vemos cómo obtenemos un valor que se encuentra dentro del rango de valores iniciales, por lo que podemos establecer que el polinomio cumple con la representación de la distribución de los puntos que estamos midiendo. Bien, no me queda más que darle las gracias por la atención prestada. Voy a estar atento a sus dudas y comentarios a través de la plataforma Saya y a través de la plataforma de WhatsApp. Gracias, habló para ustedes Paul Héctor Sierra. Hoy es 11 de marzo del 2025. Saludos.